Hola, hoy vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. La lectura va a comenzar en el versículo 23. Como siempre, vamos a iniciar buscando la ayuda del Señor en oración. Padre amado, te damos gracias por tu ayuda en todos estos días, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Hay tanta esperanza para la vida del creyente basada en lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Estamos tan agradecidos porque en nuestra incapacidad para salvarnos y en nuestra incapacidad para agradarte como humanos, hubo uno que en perfección y en obediencia efectuó la obra para nuestra justificación y nuestra redención. Ahora, oh Dios, al ser llamados hijos de Dios, necesitamos ser instruidos por tu palabra. Queremos que hables a nuestros corazones. También entendemos nuestra fragilidad humana y por eso rogamos que sea tu Espíritu obrando en nuestras vidas, que seamos solamente canales para la administración de tu palabra. Bendice pues a los oyentes y a ti nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a iniciar la lectura. Hechos 4, versículo 23. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabe? Uno puede dividir este capítulo 4 en 4 partes también, o 4 secciones del capítulo 4. Los primeros 12 versículos encontramos la prisión para Pedro y para Juan. Era la primera mención en este libro a la presión de los enemigos para impedir el progreso del evangelio. Entonces, versículo 1 hasta el versículo 12, la prisión. Pasaron una noche en esa prisión, al día siguiente el interrogatorio. Versículo 13 al versículo 22, vemos la presión de los enemigos. En la prisión se manifestó el poder del Espíritu Santo, porque cuando dieron la oportunidad a Pedro, a ellos para hablar, Pedro habló lleno del Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo para nosotros nos deja el apóstol Pedro?
Él no está comenzando su mensaje quejándose y pensando, ¿saben qué? Esta noche no dormí. No me han dado buena comida. No me trataron bien. La celda estaba maloliente. Pedro no se está quejando porque él la oposición la está viendo como una oportunidad para testificar acerca del Señor Jesucristo. Entonces, versículo 1 al 12, la prisión, versículo 13 al 22, la presión, porque en esos versículos ellos lo están tratando de intimidar, de hacer que no hablen más del nombre del Señor Jesucristo. Pedro con tremenda convicción le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros. Y luego versículo 23 al 31 vemos las palabras de la iglesia. Llegan a donde están los creyentes y vamos a ver algunos principios de lo que es una reunión cuando la iglesia o la asamblea local se reúne para orar. Y vemos allí las palabras de los apóstoles a la iglesia porque están contándoles lo que les había acontecido. Y luego vemos las palabras de la iglesia a Dios porque están en una reunión de oración. Entonces, nomás resumiendo, versículo 1 al 12, la prisión, versículo 13 al 22, la presión, versículo 23 al 31, las palabras, no solamente a la iglesia, sino a Dios por medio de la oración. Y versículo 32 hasta el final, hasta el 37, la participación de los creyentes a través de la comunión unos con otros, de ese compartir mutuo que estaba haciendo que la iglesia se fortaleciese en unanimidad. Entonces vamos a comenzar en estos versículos que hemos comenzado a leer, porque en ellos vamos a encontrar algunas lecciones importantes para la vida nuestra, como es toda la carta. Quiero pensar en Lucas. Lucas nos está demostrando en sus escritos que era un hombre interesado en el tema de la oración. Lea el Evangelio de Lucas con detalles y usted va a ver tantas referencias, casi 15 referencias directas al Señor Jesucristo orando. Comenzamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ahí están los creyentes orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Capítulo 2, encontramos los creyentes, la iglesia, la primera iglesia local establecida, perseverando en la oración. Capítulo 3, vemos a Pedro y a Juan yendo a la hora de la oración al templo. Capítulo 4, encontramos la iglesia otra vez orando, alabando, pidiendo a Dios. Entonces, el hecho de que Lucas haga tantas menciones a la oración da a entender de que él era un hombre interesado en la oración. Y qué importante, primeramente como creyentes de manera individual, considerar la importancia de la oración en nuestras vidas. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y es necesario que nosotros comencemos la carrera cristiana entendiendo la necesidad de depender de la guía, de la fuerza, del poder de nuestro Dios. Hay algunos elementos en la oración que necesitamos aprender. Necesitamos orar con acciones de gracias. Necesitamos hacer peticiones, oraciones, rogativas. Pero la idea es que nosotros debemos aprender a ser creyentes que oran. La oración individual. Pero acá, específicamente en capítulo 4, quiero pensar en la oración congregacional. Algunos principios que encontramos en esta escritura, en este pasaje, que nos van a servir como una guía de cómo deben ser nuestras reuniones de oración en la asamblea local. ¿Sabe? Ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, siete reuniones que de manera oficial deben estar presentes en la asamblea local, y la oración es una de las que más se repite en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a considerar varios principios en estos versículos que son aplicables a la reunión de la asamblea local. Primeramente, versículo 23, quiero pensar en la necesidad de la comunión con la asamblea local. Hay creyentes que quieren vivir la vida cristiana solitaria.
Algunos piensan que no es necesario congregarse, no es necesario ir a la asamblea, a la iglesia. Algunos piensan que es, bueno, si yo leo la Biblia en la casa, si oro en la casa, si estoy escuchando mensajes en la casa, es suficiente. Pero fíjese, cuando ellos fueron puestos en libertad, hay un principio allí en versículo 23, dice, vinieron a los suyos. Eso es la comunión desde el punto de vista moral. No solamente pertenecemos a Dios porque somos sus hijos, ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Y así es imposible tener comunión libremente con Dios en desmedro de la comunión unos con otros. En otras palabras, no puedo pretender estar bien con Dios si no estoy bien con el pueblo de Dios. Y por eso es necesario en la asistencia, como vamos a ver en unos momentos, la participación y la compenetración con la asamblea local. Ellos vinieron a los suyos. Entonces, vamos a ver 7 principios que deben estar presentes en una reunión de una asamblea local. Primeramente, el principio de la asistencia. Versículo 23, vinieron a los suyos. ¿Sabe? Creo que es un mal general en todos los países. Uno escucha en diferentes países, la reunión de oración es la menos asistida. Cuando se va a predicar el evangelio hay un número. Cuando se participa de la cena del Señor hay un buen número de creyentes. Cuando hay un estudio bíblico hay un buen número de creyentes, pero la reunión de oración es la menos asistida. Pero aquí los apóstoles nos están dando un tremendo ejemplo. La iglesia estaba reunida y ellos vinieron a los suyos. Hermano, cuando hay una reunión de oración, y si hubiese alguien contando quién viene y quién no viene, ¿será que pueden decir de usted vino o vinieron a los suyos? Si no hay nadie humanamente hablando, contando o considerando quién ha venido, si hay alguien espiritualmente haciéndolo y es Dios, ¿será que Dios está considerando su asistencia a las reuniones? Qué importante el apoyo, la participación, la presencia. No solamente, obviamente, contamos con la presencia de Dios. El Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero es necesario que cada creyente sienta la necesidad de asistir a la reunión de la asamblea local. El segundo principio es el principio de la comunicación. Ellos vinieron y contaron todas las cosas que les habían dicho, que les habían hecho. ¿Sabe? Es necesario y es sabio cuando antes de una reunión de oración, especialmente uno de los responsables de la congregación, se levanta para mostrar al pueblo de Dios o participar o comunicar al pueblo de Dios algunas necesidades que debemos manifestar en la oración, algunos puntos específicos, porque eso va a ayudar a los creyentes a orar más inteligentemente. Por ejemplo, podemos tener una reunión de oración y decirle a los creyentes, hermanos, hoy vamos a tener el propósito de orar principalmente por la familia nuestra que no es salva, los hijos de padres cristianos. O la reunión de oración va a ser hoy específicamente por la obra del Señor y los siervos del Señor a tiempo completo. O la obra del Señor, la reunión de oración en esta noche, vamos a recordar a la hermana fulana que está enferma, al hermano allá que necesita la oración por los presos y otras cosas. Entonces es necesario y es importante que antes de comenzar la reunión de oración, uno de los responsables pueda levantarse para comunicar algunas necesidades puntuales y así los creyentes que van a participar en público van a poder orar más inteligentemente y con mejor propósito delante de Dios. El tercer principio que vemos en esta porción es el principio de la unanimidad. Versículo 24, cuando ellos escucharon lo que ellos le comunicaron, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. La palabra unánime significa en un mismo sentir. No es la palabra unísono.
porque algunas veces, con mucho respeto lo decimos, pero es importante explicarlo. Muchas veces uno ve lugares donde las personas van a tener una reunión de oración y cuando alguien comienza a hablar, todos comienzan a hablar al mismo tiempo, comienzan a orar al mismo tiempo. Pareciera que no se están escuchando unos a otros, ni mucho menos están escuchando al que está guiando la oración. Todos están orando, comienzan un orar y otros comienzan a hablar al mismo tiempo o a decir palabras allí casi en silencio. Pero aquí el Espíritu Santo nos está dejando cómo debe ser una reunión en la iglesia local. No dice unísono, que significa todos hablando a la vez, sino unánimes, un mismo sentir. Primera de Corintios 14 al final dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, considerando la palabra unánimes, da a entender de que un hermano se levantó en público en representación de todo el pueblo de Dios y todos estaban oyendo. Y siguiendo con lo que el apóstol le enseñó en 1 Corintios 14, da a entender de que el pueblo de Dios oyendo la oración de este hermano y respaldando sus palabras que estaban siendo guiadas por el Espíritu Santo, al final pueden decir amén. ¿Se da cuenta la importancia de hacer las cosas según el orden de Dios? La importancia de la unanimidad. En cuarto lugar, vemos el principio de la alabanza. Ellos no comenzaron a pedir. Muchas veces somos muy rápidos para pedir. Comenzamos, Padre, hoy queremos pedirte. Pero qué importante, hermanos, aprender a alabar. La alabanza es esa capacidad o esa oportunidad que tenemos para exaltar los atributos de Dios, para describir lo que Él es, para considerar sus obras, y ellos están alabando a Dios porque Él es el creador de todas las cosas, porque Él es el dueño de todo el universo. Ellos comienzan, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, la importancia de las alabanzas. En una oportunidad, alguien nos invitó hubo unas conferencias bíblicas. Al final de esas conferencias, el pueblo de Dios fue animado a asistir a otra reunión con motivo de alabar a Dios por toda su ayuda en esa conferencia. Durante esa reunión, que el propósito era alabar a Dios, casi el 100% de los que se levantaron para alabar, lo que estaban haciendo era pedirle a Dios, y pedir, y pocos pasaron tiempo alabando realmente al Señor. Hermanos, es bueno orar y pedirle a Dios. Él es un Padre que nos escucha, pero Él se complace. A Dios le agrada escuchar de nuestros labios esos frutos de labios que confiesan su nombre, que aprendamos a conocerle más, a considerar lo que Él ha hecho, y eso nos va a animar a meditar en Él, a considerar sus obras. Por ejemplo, el salmista estaba alabando a Dios por su creación también. Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Algunos utilizan como una cierta muletilla y todo es alabado, alabanzas, alabado sea Dios. Pero va más allá de eso, es describir y aprender a venir a la presencia de Dios para agradecerle y poner en alto lo que Él ha hecho. Eso es alabanza. Entonces hemos llevado 4 principios. El quinto principio es hacer oraciones que tengan un respaldo en su propia palabra. Ellos están citando escrituras del Antiguo Testamento. Ellos están citando lo que Dios había dicho en su propia palabra. Para mí fue un verdadero gozo una vez estando en una reunión de la Cena del Señor, el partimiento del pan. Se levantó un hermano, él nunca había ido a la escuela, a una universidad, pero salvado por la gracia de Cristo, aprendió a leer su Biblia, aprendió a conocer a Cristo en las Escrituras. Y cuando él estaba adorando al Señor, a Dios, por la persona de su Hijo, fue para mí un gozo escuchar a este querido hermano pasar por las Escrituras, hablar del Cordero en el Antiguo Testamento, citar Isaías 53,
y otros pasajes proféticos. Citar lo que el Señor padeció y fue descrito en los evangelios. Esa es una oración que tiene base en la propia palabra de Dios. Muchas veces podemos orar y muy poco citamos lo que Dios dice en su propia palabra, porque Dios va a escuchar la oración y va a responder a Dios a las oraciones por lo que Él ha prometido en su propia palabra. La otra cosa, el otro principio, ellos están orando y están recordando la experiencia del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta la importancia siempre de mantener fresca la obra de Cristo? A Dios no le cansa escuchar de su Hijo. A Dios con mucha reverencia, a Dios no le fastidia que nuestros labios le recuerden lo que su Hijo padeció. La obra de Cristo tiene tanta relevancia para el cielo y para Dios como lo debería tener nuestros corazones. Si ellos están hablando, no están pensando, mira Dios lo que le hicieron a Simón y Andrés una noche en la cárcel, seguramente no le dieron comida, mira cómo están ahora. No, ellos están pensando en lo que Cristo padeció. Y cuando venimos a la reunión de oración, nuestras vidas deben estar con esa connotación de estar siempre cerca del Calvario. Finalmente, tenemos el otro principio, que es el principio de las peticiones. Cuando ellos están pidiendo finalmente, ellos están pidiendo a Dios, dice, ahora Señor, versículo 29, mira sus amenazas. Ahí comienzan a pedir específicamente una petición específica. Y él dice, y dicen, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. En otras palabras, si van a pedir a Dios, sus oraciones sus peticiones estaban enfocadas en el mismo cumplimiento de la voluntad de Dios. Es decir, oraciones o peticiones o rogativas que llevaban el sencillo y el genuino y el honesto deseo de que la obra de Dios siguiese expandiéndose. Qué importante es eso. Y luego, a partir del versículo 32 al 37, ya el tiempo está terminando, encontramos los efectos que se producen cuando el pueblo de Dios ora de esta manera. Cuando cumplimos esos propósitos, vamos a ver algunos efectos positivos en la obra de Dios y en la vida de los creyentes. Voy a mencionarlo rápidamente. Primeramente, versículo 22, cuando el pueblo de Dios ora y sigue los principios bíblicos de la reunión de oración, hay unidad y liberalidad. Ellos están dando, ellos están teniendo cuidado unos con otros. El efecto de la unanimidad y de la liberalidad. Versículo 33, hay 4, hay atención específica para los necesitados. Versículo 35, hay administración sabia. Ellos traen todas las cosas a los pies de los apóstoles. Hasta este punto, los apóstoles eran los encargados de la administración de los bienes porque estaban liderando la obra de Dios. Y otro efecto positivo es vidas quebrantadas. Por eso no es casualidad que al final de este capítulo se hace la primera mención a Bernabé. Bernabé, José, que luego le ponen por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, es el que años después, posteriormente, va a ser el compañero de Pablo en el primer viaje misionero. ¿Por qué se menciona por primera vez a Bernabé aquí? Porque producto de un pueblo orando y de un pueblo de Dios unánime, hay un corazón quebrantado y que se está rindiendo a la voluntad de Dios, que está dando de sus bienes, como si está rindiendo todo al Señor. Y no solamente Él va a dar de sus bienes, Él está rindiendo su propio corazón. Y Él lo va a rendir y va a ser un hombre que va a rendir para la gloria de Dios. ¿Cuánto queremos eso para nuestras asambleas? Queridos creyentes en México y en todo el mundo, apreciado joven, la necesidad de tener una vida quebrantada en el altar del Señor,
que no solamente estamos dispuestos a dar de nuestros bienes, sino nuestro propio corazón. Como dice un poeta, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Si es todo pobre, todo ruin, toma, oh Señor, mi corazón. Ojalá que en nuestras congregaciones hayan más Bernabés, que sean creyentes consagrados, que sean hermanos que estén dispuestos a darse enteramente a la obra de Dios. Y como su nombre significa, que sean hijos de consolación, que sirvan de consuelo y ánimo y empuje a la obra de Dios, porque eso va a enriquecer la obra de Dios localmente y va a ser de beneficio y para la gloria siempre de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias de nuevo por este momento con tu palabra. Bendice a cada creyente en cada localidad, que puedan conocer tu voluntad. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos. ¿Cuánto necesitamos hoy aprender a orar, a seguir estos principios que puedan servir para nuestro crecimiento espiritual, para el desarrollo de tu obra? Y sin duda queremos llevar más gloria a tu nombre. Recibe las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor